hay trabajos que son bastante silenciosos de cara y en defensa de los más desprotegidos. Hay organizaciones que trabajan en este sentido y una de ellas en Salta es la Fundación Papis, que es dirigida y con un equipo bastante importante de profesionales por la licenciada Lucrecia Miller. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Con un tema que nos duele y mucho cuando hablamos de niños que son vulnerados y más aún sabiendo de las secuelas que puede producir un abuso sexual en la infancia. Sí. ¿Cómo percibe lo que nos está pasando con casos resonantes y donde como medios muchas veces creo que rompemos la barrera del límite y quizás usted me sabrá decir o no, realmente sobrepasamos esos límites? ¿Está bien el rol que estamos teniendo como medios al mostrar tanta información? Bueno, hay muchas preguntas en una pregunta tuya. Bueno, empecemos por el tema de los medios. Empecemos por el tema. Vos quieres que empecemos por el final de tu pregunta. Sí, indudablemente muchas veces hay una cierta imprudencia en el manejo de la información, se vulnera el derecho a la intimidad, al resguardo de la identidad, sobre todo de las víctimas. He observado inclusive también que cuando se recibe una denuncia en una comisaría por alguna cuestión, trascienden esos datos y pronto son publicados de distintas maneras, con lo cual las personas, en lugar de sentir que hay un resguardo para que se animen a denunciar precisamente, se recluyen y dudan respecto a la conveniencia de involucrarse en un proceso, ¿no? Sobre todo en esto de las violencias contra los niños, la identidad del niño tiene que ser resguardada de todas las maneras posibles. Y a veces la prensa, con este afán de dar a publicidad, de ocuparse del tema, tienen por ahí esta imprudencia, como te decía, de dar a conocer los datos de las personas, de los niños, sobre todo, niños, niñas y adolescentes, lo cual indudablemente no resulta conveniente, pero desde otro lugar, esto de que la prensa nos ayude a transparentar y a visibilizar el tema de los delitos contra los niños es muy útil, porque la comunidad entonces sabe cómo conducirse para poder proteger a los niños. Sobre todo en esta cuestión del abuso sexual, Mónica, que es uno de los tipos de violencia contra los niños, probablemente el que produce un daño mayor. Sí, porque de alguna forma un niño, quizás, no estoy con esto diciendo que hay como una especie de gama de violencias, algunas más aceptables que otras. Estoy diciendo que las violencias en general minan la salud emocional de los niños, pero una en particular, que es el abuso sexual, es doblemente ultrajante. Por eso es que nosotros desde la Fundación hemos tomado hace ya 5 meses a esta parte la determinación de comenzar una campaña de lucha contra el abuso sexual infantil, y lo hemos puesto profeso contra, porque queremos que realmente tomemos una posición contundente de oposición a lo que es el delito contra la integridad sexual de los niños. ¿Esta campaña está dirigida a advertir a la gente justamente lo que puede pasar en el núcleo familiar, que es donde más se dan estos casos? ¿O a qué lleva? Mira, la campaña es primero a visibilizar que el abuso es un delito. Vos sabés que desde la sanción de la ley 27.455, que es muy reciente porque se sancionó en octubre del año pasado, el abuso sexual es considerado un delito de instancia pública. Antes, al contrario, era considerado de instancia privada, con lo cual si alguien advertía que estaba siendo victimizado algún niño, tenía que ratificar la denuncia a los padres o tutores del niño. Hoy no es necesario. Hoy no es absolutamente necesario, es más, se actúa de oficio. Por eso es que nosotros instamos a que cuando la comunidad empiece, que ya lo está haciendo, gracias a Dios, parte de la campaña es informarle a la comunidad, es informarle que si vos conoces de alguna situación y no la pones en conocimiento de la justicia, sos tan responsable como el abusador.
O sea que puede recaer sobre vos una pena por ocultar y por ser cómplice del delito. Hablábamos hace rato, usted hacía referencia a adolescentes, porque hablamos de abuso de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa ahora cuando una adolescente que obviamente que ha sido abusada o abusado, se pone como protagonista en la escena de la denuncia? ¿Esto hace que se pierda la privacidad? A ver, el tratamiento que se le otorga a los niños, niñas y adolescentes, como vos verás, yo, aunque soy redundante, hablo de niño, niña y adolescente. ¿El adolescente hasta qué edad lo tomamos acá? 18 años. Hasta que tiene la mayoría de edad. Lo que pasa es que la conducta, incitar a un adolescente de menos de 14 años directamente es estupro, con lo cual ya de hecho teníamos esa figura que penalizaba las relaciones sexuales con chicos menores de 14 años. Pero cuando nosotros hablamos de adolescentes, en general para nuestra práctica como organización no gubernamental, hablamos de lo que la Convención de los Derechos del Niño alude, que es hasta los 18 años. ¿Por qué nosotros hacemos esta diferenciación en nuestro discurso? Es muy importante la diferenciación. Sí, ¿sabés por qué? Porque antes se hablaba de menores. Entonces eran los menores, y esto alude a una mentalidad. Y a veces creemos que porque hay niñas o adolescentes de 16 años que tienen relaciones consentidas, cuando son violadas, como que está aceptado, y no es así. Bueno, ahí está. Yo creo que ahí viene, por eso cuando vos me preguntabas, ¿campaña para qué? Nosotros primero nos hemos atrevido a visibilizar el tema del abuso en nuestra comunidad. Con lo cual estamos generando, fíjate, hemos puesto en algún momento stand en la ciudad judicial, ¿has visto? Donde repartimos folletos, tenemos algunos abogados que forman parte del equipo, la gente se ha acercado en una cantidad tan impresionante a hacer consultas sobre abusos sexuales hacia los niños. Ahora la voy interrumpiendo, de esas consultas que son quizás temerosas por obviamente visibilizarse, ¿después surge la denuncia? Surge la denuncia, pero el sistema judicial tiene que estar a tono de estar proponiendo, que está obligando a que las personas hagamos las denuncias en cualquier lugar que nos encontremos, pero tiene que estar a tono con la respuesta que le da a las personas. Si la justicia relativiza el valor de lo que es un delito sexual y no condena adecuadamente o condena y da la libertad, como ha pasado recientemente en un caso que le han dado 12 años al padre que violaba desde hacía años a su hija, y al tercer día de estar detenido le han dado prisión domiciliaria. Con lo y cual, ni qué hablar del padre Aguilera, que hace 2 que ha sido liberado. Exactamente, y creo que hasta liberado y eximido del delito, ¿no? Aduciendo que había imprescriptibilidad cuando este tipo de delitos no prescriben. No prescriben, por lo menos en el caso de los niños, niñas y adolescentes, no prescribe. Hay personas que han sufrido abusos en la infancia y que después de 15 o 20 años recién han podido hablar acerca del delito. Justamente de eso le iba a preguntar, ¿no? Por ahí, dentro de los ámbitos familiares o de amigos, se cuestiona ¿por qué denuncia después de tanto tiempo la persona? Hay una cuestión psicológica que va detrás de esto, y usted debe conocer sobremanera el tema. ¿Qué pasa en la psicología de una persona para reconocer el hecho? Por ejemplo, hay un caso donde una chica dice que a partir de después de 3 años se dio cuenta que había sido abusada. Después de ahí empezó todo un proceso para poder recién exteriorizar, y lo hizo a los 16 años. ¿Qué pasa psicológicamente en la persona abusada que no puede exteriorizar o hablar del tema? Hay muchos factores, pero fundamentalmente tiene que ver con la propia característica del abuso. El abuso transcurre en un ámbito donde hay coerción y abuso de poder, con lo cual el silencio, la amenaza de que de eso no debe hablar con nadie, está presente dentro del abuso. Por eso es que se habla de una situación que es ultrajante para el niño, porque tiene como que llevar a cuesta, digamos, esta situación en silencio. A eso se une que los ámbitos donde los
chicos se desenvuelven no son confiables para los chicos, es decir, no confían en que si dicen van a poder ser creíbles para el que escucha. Por lo general, como afecta la mayoría... De hecho, en algunos casos se minimiza y dice, no, es sí, algo que pasó. O está fantaseando, o no, acá no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque se involucra gente cercana del entorno. Exacto, y se compromete la estabilidad de la familia, con lo cual el chico también carga sobre sí no solo el hecho del abuso, sino el sentirse responsable de que esa familia se va a destruir por culpa de él. Como estamos hablando de que los abusadores no son personas que se apropian violentamente de los niños, hay todo un proceso de captación del niño, porque tampoco todos los niños son igualmente pasibles de ser abusados, son niños particularmente vulnerables, niños que están justamente desprotegidos en el ámbito de la familia, niños que Eso están... es algo llamativo lo que usted dice, sí, licenciado, o sea sí, que no es cualquier niño, no es cualquier el niño que puede ser víctima de esto. No, y el abusador lo sabe. Por eso es que el abusador avanza sobre determinado perfil de niños y lo captan a través de atenderlo particularmente, o sea, son muy solícitos, regalan cosas valiosas, lo hacen sentir al niño alguien muy especial, con lo cual indudablemente que el niño cede ante esto y va como entrando en esa red de... por eso es que se habla del sentido de culpabilidad, o sea, hay de todos los sentimientos que hacen que el niño lo mantenga en silencio. Las características del entorno, la vergüenza que experimenta, porque en algún punto siente que, vos lo dijiste, el juego en el que entra con ese abusador y que de pronto lleva a veces muchísimo tiempo de ocurrido, nunca que se descubre un abuso, es que este abuso ha ocurrido una sola vez y desde recientemente, sino que ha venido sucediendo. Y abuso quiero también contarte que no es solamente violación como el viejo Código Penal consideraba, ahora la gama de abuso es muy amplia y es hasta sin contacto físico. ¿Y de qué situaciones estaríamos hablando como para advertirlas? Bueno, está obviamente el que no tiene contacto físico, pero sin embargo es abuso, como puede ser el exhibicionismo, someter al niño para que contemple determinado material pornográfico, usarlo al niño para realizar material pornográfico, o sea, en el caso reciente del médico del Garrahan, decían, bueno, pero a los niños no se los ha ultrajado porque son fotos. No, pero para sacar esas fotos fueron sometidos los niños para obtener ese material, con lo cual eso es abuso sexual. Es decir, el que incitar al niño para que ejerza determinadas prácticas sobre el abusador, para el propio placer del abusador, porque de esto se trata. El abuso es ultrajante porque no se considera el daño que está causando ni lo que el niño experimenta. Es la cosificación del niño para placer de un perverso. Esa es otra cuestión que quiero aclararte. Los abusadores no son enfermos mentales, como mucha gente dice, y tampoco son pasibles a tratamientos psicoterapéuticos. ¿Por qué? Porque la categoría sería de perverso, y el perverso no tiene ni conciencia de enfermedad, no sufre por lo que hace. ¿Por eso es que es casi inexistente su rehabilitación? Es muy improbable que se rehabilite un abusador. Por eso la manera, y que estamos como sociedad estamos recién iniciando el ocuparnos de esta cuestión, porque lo único que rige es el control social. Es decir, nosotros deberíamos conocer como comunidad a dónde hay personas que han incurrido en este delito, quizás ya están libres. Ahora, qué difícil para la comunidad, porque muchas veces ese perverso tiene un perfil que nada tiene que ver con la perversidad que cualquiera podría decir. Esta persona tiene características como para causarle daño a un niño. Obviamente se esconden detrás de una figura amigable, de una todo fachada. El entorno. Son simuladores y son personas hasta que llegan a un nivel como el que recién mencionábamos, incluyendo también que hace unos años un psicólogo que escribía sobre el tema de los abusos, de las violencias. Y ahora me atrevo a preguntarle, ¿qué pasa con aquel abusador que reconoce el hecho?
Reconocerlo puede reconocer porque está acosado por las evidencias. Y pretende pedir perdón. No sufre angustia, o sea que es una Pero estrategia. ¿de qué perfil de persona estaríamos hablando? De un perverso. También. El perverso es en sí mismo una persona que carece de empatía con el otro, no le interesa el sufrimiento que causa su acción, no se arrepiente, o sea, el perverso se detiene y se satisfacer su asusta, objetivo. pero se asusta con las consecuencias. Cuando ya de pronto vienen, lo detienen, lo llevan a la justicia, ahí es a donde él hace como si estuviera conmovido y arrepentido, pero en definitiva internamente no lo está. Es decir, está preocupado porque le dieron lo sorprendieron y lo están sometiendo a proceso, pero no es porque él haya dicho, no, he hecho mal esto, he cometido un delito. En eso olvídate, por eso es que no son pasibles a ningún tipo de rehabilitación. Licenciada, ¿a dónde debe asistir aquella persona que se encuentra en esta situación o bien aquellos que conocen una situación de estas características y creen que pueden ayudar? Bueno, de hecho nosotros desde que hemos empezado a visibilizar el tema del abuso sexual, se han incrementado notoriamente los pedidos de orientación y de ayuda. Nosotros estamos asesorando a personas y acompañándolos, tanto es que estamos en la plena redacción de un proyecto de ley donde queremos involucrar al Estado, porque si lo hemos tenido que salir un poco a decir nosotros al tema, es porque veíamos una gran ausencia por parte del Estado en ocuparse de esta cuestión. Mucho más en lo que significa el resarcimiento de las víctimas de abuso. Es decir, son niños y familias, porque como esto no contempla clases sociales, puede haber desde las clases más pudientes a las clases más... Es transversal esto. Es absolutamente transversal, pero las clases más desprotegidas son las que tienen que asumir los costos por su propia cuenta. ¿Y a dónde deben recurrir entonces? Bueno, nosotros estamos asesorando en nuestra sede, en la calle San Juan 118, también yo tengo mi teléfono que ya se ha convertido en una especie de 0800, ya de teléfono privado no tiene absolutamente nada, que es el 387-683-3036, y tenemos un perfil en Facebook que es muy interactivo. ¿Cómo se llama? Lucrecia Miller Red Papis. Es decir, que allí las personas o nos mandan un messenger a través de Facebook y nosotros inmediatamente tomamos contacto y empezamos a involucrarnos en poder orientar. ¿Ve positivo que sean las fiscalías quienes tomen las denuncias y la policía quede un poco relegada en este sentido? Mucho más. Nosotros instamos generalmente a que se hagan las denuncias en las fiscalías o en la oficina de recepción de denuncias que funciona en la ciudad judicial. En la oficina de violencia también. Exactamente. ¿Por qué? Porque policía por ahí no toma todavía la dimensión de lo que estamos hablando. Licenciada, gracias por ese trabajo que llevan adelante. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya volvemos.